Qué gusto estar de nuevo con usted aquí en TV UNAM para nuestros diálogos por la democracia. Acuérdate que para esta nueva temporada tenemos un nuevo horario a las 19:30 horas todos los domingos. Pues ya está con nosotros la pandemia del coronavirus. Empezó en China, llegó a Italia, Europa, a los Estados Unidos y ahora está aquí con nosotros. Es increíble la histeria, la paranoia y las noticias falsas que se han creado. Es como si Dios mismo nos estuviera castigando por algún pecado. Pues empecemos con algunos datos tranquilizantes. 80% de las personas que se contagian del virus no presentan síntoma alguno. 15% tienen algunos síntomas leves y solamente 5% tienen síntomas graves. Los únicos que están en riesgo de morir por este virus son los que tienen alguna enfermedad preexistente y en general los de la tercera edad. Los jóvenes y los niños están básicamente protegidos de este virus. El calor también nos ayuda. En México es posible, y de acuerdo con los estudios más recientes sobre el tema, que este virus tenga un comportamiento similar a la influenza estacional, en que durante el verano casi no hay casos y sobre todo se afecta el verano. En nuestro país, como un país caluroso, acercándonos al verano, muy probablemente tengamos una reducción de la tasa de infectación. Pero de todas formas hay que cuidarnos. Es muy importante, sobre todo para las personas de tercera edad. Deberían resguardarse y protegerse. Y por supuesto hay que lavarnos las manos todo el tiempo y mantener nuestra sana distancia. Pero no es todo miel sobre hojuelas, así que en México también tenemos algunos problemas que nos hacen más vulnerables a esta enfermedad. Como resultado de décadas de corrupción y políticas neoliberales, hoy solo tenemos 1.4 camas de hospital por cada 1,000 habitantes. El último lugar entre todos los países de la OECD, muy por debajo de España, Italia o Alemania. Tampoco nos va muy bien en la comparativa con otros países de América Latina, ya que países como Cuba, Chile, Argentina y Brasil también nos superan en la materia. Otro problema de México frente al coronavirus es nuestra alta tasa de obesidad y de diabetes, factores que podrían aumentar la tasa de síntomas graves. Según la encuesta nacional de salud y nutrición, 75% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Casi 77% de las mujeres y 73% de los hombres. Estas estadísticas nos colocan entre los países con mayores problemas en toda la OECD, donde el promedio general es de 55.6%. Adicionalmente, 12 millones de mexicanos padecen diabetes y es la segunda causa de muerte en México. Nuestro país ocupa el 6º lugar al nivel mundial, solo detrás de Brasil, Pakistán, Estados Unidos, India y China. Pero ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a esta crisis? Algunos dicen que ha sido muy lenta, pero en realidad México se adelantó a otros países. En Italia, por ejemplo, esperaron hasta que hubieran 2,000 casos antes de cerrar las escuelas. En España, a partir de 1,000 casos cerraron las escuelas, pero en México fue a partir de 100 casos que ya se mandó a cerrar la escuela pública nacional. Después, como parte de la fase 2, se han cancelado todos los eventos públicos, establecido mecanismos para el trabajo desde casa en el sector público y privado y difundido masivamente la campaña nacional de su sana distancia. Es imposible evitar totalmente los contagios, pero se espera que en México no se presente un escenario similar a Italia, en que los servicios de salud se vieron totalmente rebasados. Pero algunas personas quisieran que el gobierno fuera aún más lejos. Ven a Argentina o España con sus toques de queda y quieren que en México también cerremos absolutamente todo. Existen dos razones para no ir a esos extremos exagerados. Por un lado, estas acciones violan gravemente los derechos humanos de la población. Serían acciones inéditas en México. En lugares como Argentina o España, pues tienen historias dictatoriales más recientes y están más acostumbrados a esas medidas. En segundo lugar, y aún más importante, en México la mitad de la población, unos 60 millones de personas, se encuentran en situación de pobreza. Y la mitad de los que tienen la fortuna de tener un empleo
unos 31 millones de personas laboran en el mercado informal, sin ninguna prestación o posibilidad de recibir remuneración por hacer home office. Entonces, cerrar todas las calles, todos los empleos, todos los trabajos y la economía en su conjunto podría tener efectos muy graves en la población, sobre todo los más humildes. Así que hay que avanzar con calma, sin paranoia y, por fortuna, aquí en unos momentos vamos a tener al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que nos va a platicar sobre la respuesta del gobierno a este virus y sobre las perspectivas para su desarrollo hacia el futuro en las siguientes fases. No se vaya, aquí le esperamos para este diálogo con el secretario de Salud del gobierno federal. El doctor Jorge Alcocer Varela se recibió en 1970 como médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialidad en medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición, un posgrado en inmunología en Londres, Inglaterra, y es también doctor en ciencias médicas por la UNAM. Es investigador emérito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y ha sido tutor y profesor en la maestría y doctorado en Ciencias Médicas de 1994 a la fecha. Ha fungido como secretario del Consejo Mexicano de Reumatología y presidente de la Sociedad Mexicana de Reumatología. Ha recibido numerosas distinciones, incluyendo los premios Dr. Jorge Rosenkrantz, Miguel Otero y Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda. También ha recibido el Premio de Investigación de la Sociedad Mexicana de Reumatología, el Premio Nacional de Investigación Fundación Glaxo Wellcome, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2015 y el reconocimiento al mérito universitario de la UNAM. Desde el 1 de diciembre de 2018, es el secretario de Salud del Gobierno de México. Aquí estamos, un honor estar con usted en esta nueva temporada de Diálogos por la Democracia. Aquí en TV UNAM tenemos un invitado de lujo y además de gran importancia en esta coyuntura que estamos viviendo en México, el secretario de Salud, don Jorge Alcocer. Bienvenido. Buenas tardes, muchas Les gracias. trataría la mano, pero tenemos que mantener nuestra claro. sana distancia, pero un fuerte abrazo a un gran colega muy admirado aquí en la UNAM de muchos años. Eres producto Puma, le tenemos prestado al gobierno federal y es un gran gusto que nos visites de nuevo. Estuviste aquí hace 2 años en uno de los primeros programas de Diálogo por la Democracia. ¿Hace tanto? Hace casi 2 años, fue en agosto de 2018, justo después del triunfo. Y ahora 2 años después, un honor recibirlo. No, es un gusto para mí estar aquí con Pumas y desde luego con la atención de México ante una situación compleja como es la del virus que nos une a todos. Así es, yo creo que es un buen punto eso, nos une a la humanidad entera. De repente nos saca también lo peor, ¿no? La paranoia, el miedo, el egoísmo, el racismo, el clasismo. ¿Cómo ha visto el secretario de Salud la respuesta de la sociedad? Pasamos después a ver la respuesta del gobierno, pero en general, ¿cómo ves la sociedad mexicana? ¿Estamos respondiendo bien, mal? ¿Cuál es tu percepción? Sí, primero agradezco que sea un diálogo, eso es muy importante porque permite que se valore lo que se está haciendo, lo que se pregunta, cómo se responde. Y sí es una importante tarea de todos comunicarnos para obtener la realidad de lo que está sucediendo sin ocultar nada, teniendo como punto de arranque a la sociedad mexicana. La población mexicana es quien está a prueba, estamos a prueba nosotros, junto con ellos estamos a prueba quienes hemos sido por naturaleza convocados a atender médicamente, ya que se trata de una enfermedad mundial, una pandemia, y que somos los profesionales de la medicina. Como ya se ha señalado, hay gente especializada para todo. Y para esta acción, en la llegada inesperada de un nuevo virus, un nuevo atacante a nuestro organismo, pues tenemos que sumar a los que saben cómo estudiarlo, cómo hacer perspectivas de su letalidad, o sea, de qué tanto va a ser importante o va a ser tan solo cuestión de 2 o 3 semanas y cuestión de 2 o 3 resfríos.
pero no, tienen los visos desde diciembre del año pasado, ya de haber venido del Oriente, con muchas novedades, y son las que el experto, el epidemiólogo, el infectólogo, lo que han considerado como los científicos, son los que conocen o conocemos bastante de lo que ha sucedido en situaciones semejantes. Sin embargo, esto es inédito, como en nuestro país están llevándose a cabo muchas acciones inéditas, desde pensar en los pobres, hacer que un derecho que es el de la salud se concrete y no esté nada más en los discursos, sino que se lleve a cabo, y que es lo que estábamos y seguiremos haciendo para la población mexicana. Y de repente llega esto, algo extraño, y por ahí podemos seguir después qué ha sucedido y cuál es la perspectiva. ¿Sientes que el presidente de la República, el observador, te escucha como científico, toma en cuenta la evidencia científica y toma sus decisiones con base a esa información, o más bien está teniendo una respuesta más política, demagógica a esta crisis? De ninguna manera. No pienso que alguien sensato tenga esa última connotación. Es una gente preocupada, de fondo, totalmente honesta, y que está conduciendo con un esfuerzo que pues es también inédito en un presidente. Presidente puede ser que un secretario de salud tenga un camino más conocido, pero un presidente tiene muchas acciones propias de su cargo, de su tiempo. Y aquí el presidente, desde el primer día y desde que lo conozco, ha tenido una completa identificación con la gente, la población que tiene necesidad de mejorar sus condiciones. Y las condiciones muy directa y rápidamente enunciadas son los de la pobreza, de las acciones que todavía deja a una buena parte de la población en condiciones vulnerables, por su desnutrición, porque no ha superado las condiciones socioeconómicas que requiere un ser humano para caminar tan simple y sencillo hacia el bienestar. Algunos países, Bolivia por ejemplo, es un caso muy claro, ¿no? La presidenta autoproclamada golpista, algunos le dirán, apenas detectaban un solo caso de COVID-19 y cerraron los aeropuertos, cancelaron las elecciones, llamaron a un toque de queda. En Argentina, en España también han tomado medidas muy drásticas. Aquí hemos estado tomando también acciones muy importantes, cerrando las escuelas, pues, la sana distancia, el cierre de eventos públicos, lugares de reunión. Es necesario ya desde esta fase, ahorita que estamos, ya seguir ese ejemplo del extremismo político, o vamos correctamente de acuerdo con lo que dicta la ciencia. Bueno, hay que precisar que nosotros nos encontramos con atención del virus desde que empezó, una cuestión de días después de que China anunció los primeros casos. Desde diciembre estamos monitoreando la situación. Entonces se hizo un monitoreo, pero más que eso, se puso una atención, se sacaron nuestras herramientas de un grupo de gentes en lo epidemiológico, en lo infectológico, en la medicina en general, y desde luego también el tener una comunicación constante con los avisos de esa acción. Lo hicimos temprano y desde luego antes de que tuviéramos el primer caso, ya teníamos preparado un seguimiento en primer lugar de lo que norma y que es la autoridad máxima de la Organización Mundial de la Salud, con sus protocolos, y abro también una ventana de histórica que con lo sucedido en la epidemia H1N1 se logró tener experiencia. Claro. Pero esa no se guardó, sino se tiene constantemente en el seguimiento del tiempo del periodo de la influenza, digamos más, no como la de hace 10 años, sino desde luego en la novedad. Y estábamos haciendo esto y se le agregó un algoritmo, una atención especial continua. Y así pudimos ir formando y teniendo la experiencia de lo que estaba sucediendo en China en ese entonces, después su extensión en otros países,
lo que estaba sucediendo y hacer lo que científicamente ahí es donde también esta figura participa, hacer estimaciones y expectativas que nos han servido para ir tomando el escenario de 3, 1, 2 y 3. El primero se logró desde ese entonces y se fueron sumando el camino de otros países. Salta, por ejemplo, después de salir en el oriente a Italia, y ahí se analiza por qué Italia, a diferencia de siendo un país de mejores recursos y de un Producto Interno Bruto inclusive mayor, pues tuvo algunas tropiezos, vamos a llamarlos así. ¿Qué es lo que y eso es porque mal? no tomaron decisiones un tanto tardías. Esperaron, o tal vez fue producto de confianza. Por ejemplo, cuando ya tenían más de 1000 casos, empezaron a cuidar los elementos centrales de cómo limitar, cómo hacer que el camino de esta infección, de este virus, no tuviera los agarrara tan desprevenidos. No estoy diciendo que tuvieron confianza, pero así sucedió. Y progresivamente en España también, en Francia, tomaron acciones un poco tardías comparadas con nuestra experiencia. Eso es lo que nosotros hemos defendido, de que hay que tomar las acciones temprano y además con una comunicación a la población, sin ningún engaño, con experiencias previas. Ahí pongo, por ejemplo, uno de los muchos puntos que critican, que es el por qué no se están haciendo las suficientes pruebas. ¿Por qué? Porque cuando pasó por el Oriente, está el caso de Corea, que favorecido por una excelente tecnología que tienen, pues tuvieron la posibilidad de hacer todas las pruebas que quisieran. Y eso les ayudó en algunas cosas para ajustar ya la etapa donde estaban, pero tomando en cuenta que es una población menor, pues alcanzaron rápidamente, se emparejaron, pero no es esa la técnica, no es esa la estrategia que compete cuando menos a los países como ahora estamos en Latinoamérica, que ya asoma como una de en las Américas, como en Estados Unidos, como la principal fuente de casos nuevos. Sí, yo tengo la impresión de que en Italia, en Europa, en los Estados Unidos se sobreconfiaron, ¿no? Podría ser Como eso. se crearon, como están tan acostumbrados, de hecho, hablé con mi madre que vive allá, estaba muy sorprendida. Mira, de repente una de esas pandemias nos toca a nosotros y no al sur, ¿no? Están acostumbrados a que en África, América Latina, en Asia, son estas epidemias y la enfermedad, y que ellos están de alguna forma blindados y protegidos. No podían creer que esto les estaba pasando, entonces se tardaron mucho en darse cuenta, y luego cuando se dieron cuenta, pues sí, la paranoia, y ahora ya ves Trump, hasta le está poniendo el freno a la paranoia, ahora ya quiere abrirles mercados, no saben ni qué hacer. Nosotros, como bien señalas, pues tenemos una experiencia acumulada. Lo del H1N1 fue una experiencia importante. Nos adelantamos. Muchos fuimos muy críticos de la estrategia de Calderón en su momento. Yo sí sentí que esa sí fue una estrategia politizada, la utilizó para calmar la protesta social, así como en Bolivia hoy. Pero acumuló una experiencia ahí y tenemos un poco más conciencia, y con esa la hemos estado aplicando, o quizás estoy idealizando nuestra respuesta, o ¿cómo lo ve usted? Yo veo que ahí una fortaleza fue comunicarlo, que sí abre la discusión, no es así porque no es como otro, pero sin ocultar nada, sin gastar en exceso para las famosas pruebas. Sí, ¿cuánto cuesta una prueba en el mercado privado internacional hoy? Pues ahora está por arriba de los 3,000 pesos. Pero, 3,000 pesos. Pero podría esto no ser tan importante como la decisión. La decisión debe ser médica. La decisión de alguien que tiene síntomas. Porque si no, yo voy a hacer una población para buscar hipertensión, y a todos les hago un examen de creatinina, de la función renal o algo así, pues no vamos a tener ningún... Y tenemos que hacer todas las pruebas en toda la población. No, para eso son los muestreos, para eso son los protocolos Centinela, para ir evaluando todo eso, y podemos hacer con una muestra bien representativa y basado en la clínica, basado en que si tiene síntomas, y al que no tiene síntomas pero tiene un contacto
una sospecha, pues se le invita en su casa, que es la gran mayoría de los supuestos casos, para estar en su casa, y una minoría en los hospitales también porque tienen alguna enfermedad. Cierto es que no estamos diciendo que esta no va a tener un periodo, que es el siguiente, el llamado 3, la fase del escenario 3, difícil, y para eso nos estamos preparando desde ahora que acabamos de entrar. ¿Cómo para cuándo lo estima usted? Va a ser junio, mayo, junio, va a ser una situación que empieza en abril, pero lo más grave se prevé para esos 2 meses siguientes, junio, julio. ¿Y esto implica que vamos a estar aún más aislados, encerrados en esa fecha? Es posible, sí, sin descartar que las condiciones cambien. Esto es muy dinámico, pueden ir cambiando. Yo señalo que si se hace bien la detección en esta fase de los casos, se logran aislar, se logra darle entrada en los hospitales a los que requieren tratamiento. Y esto se trata con organización, con disciplina y con comunicación, pues vamos a cortar ese periodo, pero no podemos asegurar nada. Ahora, aquí también hay que estar advertidos porque no se trata, al contrario, cuando uno vive en la incertidumbre, genera miedo, ¿sí? Es que es otro aspecto importante y lo meto aquí. Pero el miedo es bueno, el miedo nos sirve para ponernos alerta. El miedo, en lugar de como dicen, apanicarse y inmovilizarse. Paranoia, no. No. El miedo dice, ok, hay que hacer esto. Y en la escala animal también hay otros. Yo nada más veo a un lince, sí tiene miedo, pero el miedo lo está haciendo ser efectivo. Y en esto tenemos que trabajar en ello en la familia. Tenemos que trabajar en los lugares donde coincidimos como mexicanos a través de comunicación, si no se puede más que de saludo lejano, pues qué bueno, pero también en la familia, porque ahí hay muchas fortalezas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que seguir comunicando esto y que se cumpla esa disciplina, que se cumplan esos protocolos, que se cumpla la sana distancia, que se lleve al momento más importante, que será en un mes, pues para que esto, sí es cierto, en lugar de estar aquí, a lo mejor tenemos una entrevista nosotros en Skype, por Skype, por Zoom, y trabajamos en ello. Esto es lo que estamos haciendo y preparándonos, ya estamos preparándonos, digo yo, hace unos días, hace horas, cuestión de horas, se señaló, no tanto por la normatividad o lo que la OMS declara, sino porque nosotros queremos adelantarnos la necesidad de ir pensando en los hospitales. Y tenemos ya una posibilidad de alrededor de 35,000 hospitales, que parte de ellos, más los que están establecidos ya oficialmente con unidades de terapia intensiva, más los que se pueden convertir. Y ese de convertir es como cuando uno llega, la familia mexicana llega a la casa, pues convertimos la sala en dormitorios, convertimos, eso lo estamos haciendo para lograrlo. Y llamando a la solidaridad del pueblo de México, que es increíble. Y les quiero decir una cosa, ayer se anunció que estábamos en necesidad de una convocatoria. Y nada más en 24 horas se sumaron y dijeron, aquí estamos presentes, médicos, enfermeras, especialistas en terapia intensiva, especialistas en emergencias, 122. 122 especialistas de alto nivel ya se anotaron para como ejército de reserva para atender la emergencia. ¿Y qué estamos haciendo? Buscando elementos que nos permitan, y es realista, contribuir al conocimiento de este virus. Nosotros tenemos gente que conoce esto. Sabemos que médicamente, por ejemplo, en la vida de un hombre, y ahí estoy sacando algo que quería yo mencionar porque no ha habido tiempo, la vida de un hombre, digamos, en 70 años, está sujeto a 1 billón de acciones extrañas. Virus, bacterias, químicos, lombrices, bueno, todo eso. 1 billón. Durante la vida. Nos asalta constantemente, así como los anuncios en la tele, nos asaltan las bacterias de los virus. Pero nuestro sistema inmune, pero en general nuestro organismo, es maravilloso.
Nosotros tenemos una Guardia Nacional Inmunológica, Ajá. entre comillas, que rebasa eso. Hay varias células, pero unas células que son los linfocitos, esto no es clase, tenemos 10,000 billones, nada más ellos, y trabajan por sus características, y no trabajan solos, trabajan en equipo. Hay especialistas para una cosa, para todo lo que en la sociedad aprendemos, hay. Y los que hacen anticuerpos son menos, pero la respuesta todavía no la conocemos. ¿Cuál va a ser la más importante? ¿La producción de anticuerpos o de las células que se enfrascan cuerpo a cuerpo para eliminar a ese virus? Y esto nos va a dar conocimiento inclusive para aportar científicamente que lo estamos haciendo con un permiso adecuado, con protocolos censados en la bioética, de conocer en el suero y en las células de estos pacientes qué está sucediendo. Y desde luego podemos tener contribuciones. Tecnológicamente estamos lejos a estar en la carrera que ya la tomaron para vacunas. Perdón, pero vamos a un breve corte y regresamos con esta fascinante plática. Muchísimas gracias, no se vaya. Regresamos ahorita mismo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Aquí seguimos con el doctor Jorge Alcocer. Nos estabas explicando un poco sobre la vida humana y cómo hay una constante lucha, ¿no? Con bacterias y virus. Me parece muy importante este recordatorio porque uno de repente, por la forma en que los medios lo proyectan, pareciera que esto del COVID-19 sea hasta un ataque de unos aliens o algo extraño de la nada, que nos está hasta amenazando con acabar con la humanidad entera, ¿no? Un castigo divino, de repente es el discurso. Pero realmente ha habido muchos, el mismo COVID es el 19, hubo 18 antes, supongo. Sí, ¿no? desde el... Y el SARS también existía, o sea, esto es una continuidad de una problemática seria, no es para minimizarlo, pero no es algo inédito totalmente. Los científicos mexicanos poniendo sus cabezas juntas, invirtiendo en hospitales y atención, sí podemos ganarle a este virus, ¿no? Claro, sí, yo decía que estamos preparados también a nivel científico. Podemos no realmente, señalaba yo, pensar que vamos a hacer una vacuna, no es nuestro camino en este momento que nos gana toda la tecnología, pero sí podemos plantear, por ejemplo, anticuerpos que bloqueen al virus, y esto lo podemos hacer rápido, y se está haciendo, en la suma, ya se está empezando, en la suma de proyectos que CONACYT regula y que tiene una esencia de buscar estos anticuerpos y ponerlos para bloquearlo. Esto está desde luego ya en camino, y así también hay otros elementos que pueden desde luego ayudar. En esto algunos preguntan, y además bienvenidos ante ese temor y esa situación. La sociedad en su conjunto responde, ¿qué puedo hacer? Y entonces, pero empiezan a salir cuestiones que no están totalmente sustentadas científicamente. Por ejemplo, hay varios medicamentos que se han probado en otras enfermedades, por ejemplo, que funcionaron en estas enfermedades respiratorias, claro. Y que entonces contra el ébola, hay algunos que se probaron porque bloquean a virus como del RNA, que es una pequeña cadena de aminoácidos, y que rápidamente tiene de atracción la entrada por las células del pulmón, por eso no se encuentra en la piel actuando, no da compromisos de otros órganos. Y ahí lo importante es que bienvenidos, son intentos, pero no dejarnos llevar por acciones que son muy directamente impulsadas por intereses. Hay un medicamento, un par de medicamentos que precisamente de Estados Unidos lo están impulsando para que esto sí cura, claro. Pero la base científica muy rápidamente es muy débil, porque fueron pocos pacientes los que probaron en esto, y además fueron pacientes no graves, fueron mayoritariamente pacientes que con estar con dos o tres... el chiste es salvar vidas, eso es lo que estamos buscando. Salvar vidas, y en eso sí tenemos todavía un pendiente y no sabemos... Pero ya están empujando medicamentos en el mercado internacional para que todos los países hagan sus compras de pánico y eso con sí, esa intención, y además ayudan a que el temor, como decía yo, al miedo, se vuelva incontrolable. Claro.
Una cosa en China, me acuerdo, bueno, primero salió el brote más fuerte en enero, lo que hicieron era levantar en como 15 días unos nuevos hospitales enormes. En los Estados Unidos han hablado de, bueno, ya pasaron una ley de emergencia y van a echar a andar la maquinaria para fabricar cientos de miles o 100,000, no sé cuántos exactamente, de estos ventiladores, ¿no? Para atender a los casos más graves. Este tipo de medidas de construcción de una economía de guerra, ¿son factibles en México? ¿Es algo que está explorando el gobierno? ¿Son necesarios? Sí, se está explorando, sí es necesario tener precauciones, precisamente estimulando internamente la economía y desde luego siendo realistas de que sí en la medida que sea necesario, todavía no estamos en este mes de abril, mayo, en estos meses vamos a tener que tener mayores restricciones, pero mientras no sea necesario, tampoco hay que acelerarnos y tener acciones que después van a costar más y que no resuelven. Tan no resuelven que varios países de los que han estado en situación muy crítica tienen un PIB superior al de México y sin embargo, y un sistema de salud que sí funciona, pero las acciones no se tomaron con esa secuencia adecuada. Pero el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ya ha sido habilitado exclusivamente para el COVID ahorita, o ¿qué medidas se están tomando concretamente? Sí, hacer desde luego, y eso es muy importante, preparar a la gente que va a estar, y no solo ahí en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, sino que van a cubrir diferentes áreas, porque fueron 3 grupos de preparación y van a seguirse haciendo para prepararnos ante esa situación, que es inédita, pero que hay que saber cómo pegarle a la pelota para poder tener el gol, hay que tener esa práctica. Y en ese sentido, varios de los en la Ciudad de México, que no es porque existan ahí, sino porque, no solo por eso, sino porque aquí a la Ciudad de México, por su amplitud, su cercanía con el Estado más grande y su integración con el Estado de México, vamos a tener prácticamente la mitad, en una estimación de los casos que se requieran atender. No quiere decir que en el sureste no los haya, allá se está haciendo una adecuación parecida y desde luego en otras áreas, en un intento de hacerlo regionalizado para que tengamos esa seguridad de que llegue el paciente y se trata ahí. ¿Qué es la reconversión? Ustedes lo saben, ya lo señalé hace rato en general, que un hospital a un hospital se le sumen los elementos suficientes de aislamiento, sacar las camas y en lugar de 4 o 6 camas poner 2 o 3, depende del espacio, y ponerles ventiladores como una parte, monitores, y todos estos insumos, aprovecho, ya han sido comprados y sustentan un factor de 0.2, pero nosotros nos queremos ir al 0.5. Y en ese cálculo requerimos todavía comprar fase 5. más. No, del 0.5 de factor para decir de acuerdo a la población el porcentaje. Que podría infectarse. Que podría infectarse. Y el porcentaje que va a ir a hospitales, el 5% de los que entran los enfermos van a requerir esos cuidados ya especiales. Están haciendo cálculos y adquiriendo el pero material le necesario para agregamos en esa perspectiva, en ese planteamiento, todavía un 2% más. Estamos apreciando el 7% de todos ellos, de los pacientes que pueden estar en condiciones graves. ¿Y por qué? Porque ahí sí vamos a plantear, y es realista, una diferencia. Nosotros tenemos hasta ahora lo señalado de asociación, que los hace más factibles de tener un futuro incierto, inclusive pues, la muerte, a los pacientes con diabetes, con hipertensión y a los adultos mayores. Entonces, en nuestra comunicación, y hoy que quede todavía más claro, tenemos que atender y prevenir a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas y desde luego a los que tienen estas enfermedades crónicas que desgastan al sistema inmune. Nos permite, un paciente con diabetes ya tiene menos células de las que se requieren para esta batalla. ¿Por qué? Porque la está utilizando para contener, son los mismos. No hay células para la diabetes, no hay células son las mismas células, pero con tareas diferentes. En la diabetes, la hipertensión y el adulto mayor, lo mismo que la mujer embarazada, para diferentes razones, pues bajan sus llamadas defensas, sus células.
Y entonces para eso tenemos que prevenir y hacer que la gente mayor no se someta, que esté en casa. Y el gobierno ha inclusive ayudado más para que no salga a cobrar su pensión, se le está adelantando 2 y si es posible 3 de estos recursos. Y lo mismo para las personas con discapacidad se va a hacer y cuidar, pues que tú eres diabético, pues sí, pues toma, cuida, nada de que refresquitos, nada de que tengas que estar comiendo cosas de chatarra que te suben el azúcar, bájale a la sal si eres hipertenso. Y el alcohol, pues dale una tregua, pues sí, a veces se hacen mandas y se obedecen. Claro. Pues esta es una Ahora manda. es una manda colectiva, es una buena forma de... El cigarro pues, te hace daño, déjalo. Y estas cosas, la población mexicana es inteligente y ahí aprovecho. Y además inmunológicamente ha recibido muchos retos. Y cada vez que hay un reto de un agente extraño, se llaman así rimbombantemente antígenos, pero son extraños a nuestro. Tenemos un radar de sensibilidad que es, ¿esto qué? Esta micobacteria, que es la de la tuberculosis, esta no va contigo, hay que sacarla. Pero se descuida todo y si no la sacan. Y entonces tenemos todavía pacientes con tuberculosis que no deberíamos de tener. ¿Qué es lo que la gente que viene de lugares más limpios, por decirlo así, pues no tienen esa inmunidad? Más esterilizados, yo diría, porque de repente no son más limpios los del norte, pero muy esterilizados sus ambientes. Pero el ambiente, sí. Y ahí tienen menos, ¿saben qué? Claro. Todas esas batallas dejan memoria. Como la memoria histórica que debemos recoger en nuestra historia cultural, siempre hay memoria. Y cuando llegue, y eso es lo bueno, los que estamos teniendo el virus y no nos damos cuenta, pero inmunológicamente tenemos entrada, la eliminamos porque estamos sanos. Los chavos también por eso van a contribuir en eso y van a tener memoria. Y esa memoria va a permitir que si en un año vuelve a entrar el virus, pues ya tengamos un comportamiento mejor. Y eso se logra con el cuidado de la familia. Cuéntame, porque toda esta visión tan poderosa, importante que estás compartiendo, tiene que ver con una orientación que ya existía en el gobierno y en tu propio trabajo desde antes, que es el de énfasis en la prevención, ¿no? Porque la lógica de la salud, o más bien de la enfermedad de los Estados Unidos, de Europa, de estas grandes empresas farmacéuticas, siempre es la cura, ¿no? Quieren vender más medicamentos, más soluciones a los problemas. Cuando este gobierno y tu gestión como secretario de Salud, desde el primer día, me acuerdo cuando estábamos aquí hace 2 años, planteabas que la mejor salud es la salud preventiva, la que genera las condiciones para evitar tener que terminar al final en una crisis de la enfermedad o la muerte. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno en general en esta materia? Hemos ya implementado un programa en todos los ámbitos. ¿En cuáles? En de la salud, prevenir pues, los embarazos no deseados, prevenir las adicciones, prevenir el aumento de peso, la obesidad, para evitar la diabetes, prevenir una serie de cuestiones que deben de estar ubicadas en la familia, en la comunidad, y ahí se trata todo esto. En todos lados, porque esta reorientación a la atención primaria a la salud, que se hace en esos lugares, en todos los países que han tenido éxito para su desarrollo de su sistema de salud, han seguido en una u otra forma la atención primaria a la salud. Y ese es nuestro compromiso. Por eso surgió una institución que recogió lo que en el IMSS Bienestar tiene 41 años, que se resistió a ser eliminada por la avalancha de la medicina curativa, porque se apoyó mucho la medicina curativa en la tecnología y se olvidó del humanismo, se olvidó de ver al paciente, veía el expediente y veía las acciones. Sí, no estoy jugando. Ahí hay pacientes y los médicos también, los dos saben que nunca ven al paciente y el paciente nunca es visto por el médico. Ven la máquina, todas las acciones que tienen que llegar y aquí está la receta y váyase.
Y esto no permite hacer un buen diagnóstico, darle con seguridad el tratamiento y volver al humanismo, a la ética. Esto lo tenemos que recoger y ahora el coronavirus nos está ejemplificando. Y por eso dije al principio, es una prueba para la población, es una prueba para pues, los profesionistas de la salud, para la dirección, para la política. Y desde luego está encauzada en una figura que es la que sustituyó un camino basado en lo monetario, basado en un apoyo como si fuera un seguro privado para la población. El seguro popular. El seguro y ahora popular. el INSABI tiene otra lógica. Cuéntame un poco Una del INSABI. lógica ¿Sí va a tener centrada. cobertura universal? ¿Va a ser gratuito todos los servicios al final? ¿O cuál es el proceso de cobertura universal? Universal, gratuito, y gradualmente lo lograremos y en diciembre de este año tenemos que decir ya es gratuito en esta... Absolutamente todos los servicios. Ese es un compromiso y lo estamos haciendo desde la... Y ahí no es solo la atención primaria, la secundaria, todo. Hospitales, los institutos tendrán ese alineamiento, ese Aunque camino. no tengas IMSS ni ISSSTE. No, esto es para la población que no tiene Así es. protección social y va a continuarse y fortalecerse el IMSS y el ISSSTE con la participación de gente que sabe que eso es una joya y que lo tenemos que cuidar y lo tenemos que mejorar para que en términos generales el sector salud recoja toda esta obligación por derecho de la salud del mexicano, la universalidad, el acceso a medicamentos y atención gratuita. La diferencia es esencial entre Seguro Popular y INSABI, ¿cómo lo resumes? En primer lugar, decía yo, era un formato de darle un seguro de gastos con una serie como lo tienen los Por seguros. montos. Dice esto y te toca esto. Esto no está aquí, lo siento. Y ahora se ha extendido. En términos generales, se cubrían por enfermedades, algunas enfermedades que pues tenían importancia. Básicamente, lo reconozco, el cáncer de los niños en forma importante y otras. Pero ahora se van a agregar 30 enfermedades más para empezar. Pero finalmente, todas las enfermedades son importantes. Ahora, yo lo decía y lo sigo manteniendo y llamo a la atención de la población de que en esta necesidad, esta urgencia, en algunos hospitales, ya mencionaste algunos de los institutos, pero hospitales que van a estar en todo el país, se están no cancelando, posponiendo, perdón, no se cancela nada, se posponen algunas acciones o cirugías que se pueden aplazar 2 meses, por decir algo. Y entonces, ahí ha habido cierta, pues estamos en cuestiones inéditas, pues ¿cuál esto? No, para mí, yo ya me iba a operar y ahora esto y lo otro. Lo estamos resolviendo y es una obligación que si alguien muere y es por el coronavirus, que sea lo mínimo y tiene la misma necesidad de atención que un paciente con otra enfermedad que si no se le atiende, pues finalmente terminan en el mismo desafuero. Muy bien, doctor, pues hay unos estudiantes que quieren hacerle unas preguntas. Si nos aceptas la invitación a esta última sección, vamos a pasar con ellos. ¿Sí? ¿Cómo no? Muy bien, pues no se vayan. Vamos a seguir con esta fascinante plática con el doctor Jorge Alcocer. Te esperamos aquí de regreso. Gracias. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Pues aquí estamos, aquí seguimos con el doctor Alcocer. Un poco de baile para relajarnos de esta paranoia que nos está afectando a todos, que el doctor muy bien nos está tranquilizando, aunque también un mensaje claro de cuidado, de autocuidado y de asegurar que la fase 3 no sea tan fuerte como podría ser. Aquí estamos con nuestros alumnos, Magdalena, Rogelio y Noemí. Vamos a empezar con Noemí, por favor, preséntate y una pregunta para nuestro invitado.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noemí Miranda, soy médico cirujano de la Facultad de Medicina y actualmente en el posgrado con Derecho Sanitario. Bueno, mi primera pregunta es, ¿por qué el COVID-19 se ha clasificado como una enfermedad de tipo B y las medidas de seguridad actualmente son de clase A? Gracias. Adelante, doctor. Bien, estamos como señalaba hace rato, estamos con un virus que no conocemos todavía su desarrollo y desde luego las implementaciones tienen que ser genéricas desde un punto de vista de contención, de conocimiento, de contención, para mitigar el que esto se expanda en su fase del escenario mayor a una población que luego va a ser pues grave la situación. Esta es la razón, y aprovecho porque muchos de estos protocolos y estas clasificaciones deben ser operativas, y en este caso no tenemos los elementos suficientes para decir cumplimos rígidamente con esto, con lo otro, que es el ejemplo de lo que se ha estado haciendo para adelantarnos en las medidas que se deben de tomar de prevención y de ubicación mientras se pudo a los casos, su seguimiento, y que ahora sabemos que esto va a empezar a no identificar, sino darle seguimiento a la búsqueda de dónde fue el origen del contagio. Esto es lo dinámico, lo importante de estar haciéndolo continuamente, y lo tenemos desde enero, semanalmente, dando a mostrar estos resultados. Esa es la razón de. Muy bien, Rogelio. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas Soy tardes, Rogelio Laguna, del doctorado en Filosofía. Sí. Quería preguntarle acerca de estas otras enfermedades, como el sarampión, que se ha especulado mucho acerca de ellas, o inclusive otras pandemias más silenciosas como el VIH. ¿Cómo se están atendiendo a la par que el coronavirus requiere mucha atención del sector salud? Muy interesante tu pregunta. Se ve que no eres médico, sino ves un poquito más profundo, con una epistemología casi. Es cierto, no debemos, sería una cuestión totalmente irracional el descuidar otras enfermedades. Y más cuando algunas de ellas, como las que han mencionado, el HIV, puede tener un curso que después, si no se atiende, su éxito en el manejo, cuando menos en la atenuación de la enfermedad, se pierde. Estamos haciendo esto porque es una situación que mundialmente nos llama a la atención, y no conocemos el camino final de esto. Esperemos que sí sea, de acuerdo a cómo vamos, útil la participación social, la difusión de lo que está pasando, porque no se está escondiendo nada, para lograr contener y limitar la expansión de esto, que podría llevar a muertes, pero esto finalmente no es tan grave como lo que se pensaba para otras enfermedades. Tenemos que cuidar que todos los pacientes, el 5% de los pacientes que pueden tener, de los que ya están enfermos, podrían tener necesidad de un hospital, de una unidad de cuidados intensivos, la aseguremos. Ese es el objetivo, y para ello queremos limitar el que haya más casos con la contención, con la sana distancia, que es el principio de la base de sanidad que debemos seguir, lavado de manos y cuidados que ya conocen ustedes, y que deben ustedes, nosotros y toda la población en general participar en ello. En el éxito de esto, el éxito de la familia, el cuidado a los grupos vulnerables, está realmente la posibilidad de decir nos va a ir bien, y yo soy de ellos, de los que somos confiados, no nada más en el sentir, sino en la base científica para lograrlo. Gracias. Muy bien. Magdalena, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Magdalena García Baiza, soy médico egresado de la Facultad de Medicina y actualmente me encuentro estudiando la especialidad en Derecho Sanitario. Y mi primera pregunta es, ¿contamos en México con la protección para el personal médico? Me refiero a mascarillas N95, guantes, batas, gorros, etcétera, para el personal de salud que se encuentra en estas instituciones recibiendo pacientes COVID-19? Sí, la respuesta es sí tenemos, para cubrir un periodo inicial calculado en un porcentaje que tiene un factor, para los que siguen esto, del 0.5, pero que hemos extendido, se calculó el 0.2 y se empezó a comprar todo, aumentando el potencial
de los miles de pacientes que podrían llegar a esta parte final como pacientes hospitalizados, donde se tiene que proteger al trabajador de la salud. Eso es fuera de pregunta. Esto lo vamos a lograr. Sin embargo, al extender esto, estamos haciendo una segunda compra, y si fuera una tercera, que desde luego cubriera todas estas posibilidades. Ahí en particular una pieza clave, no solo por lo importante que es tenerlo, nada más como ejemplo, es contar con ventiladores respiratorios, y que todas las unidades hospitalarias que son ya están acondicionadas para tener aislamiento y terapia intensiva, cuenten con lo requerido para protección de todos. Sin embargo, todavía hay que hablar con claridad, compras que se están logrando. Por ejemplo, entró en una necesidad grande los ventiladores, pero China, que los fabricó, ahora lo está vendiendo. Y fíjense, lo está vendiendo sin sacar provecho. Es realmente una buena decisión, como muchas otras que ha tenido China. Y estamos en esa suma de acciones, nada más poniendo como ejemplo eso, y a la protección de todos los trabajadores de la salud. ¿Y tenemos Muchas capacidad nacional de fabricar ventiladores, No, cubrebocas, guantes? Sí, varios de ellos, y está el ejemplo muy marcado, muy conocido. Los cubrebocas lo están haciendo en los reclusorios, en las cárceles, y hay gente ya la solidaridad del mexicano y el ingenio, eso da escalofrío saber que existe. En otros países no, cómprese. Y aquí dicen, no, los podemos hacer. Y en cuanto a hay buenas noticias. En el norte me acaban de decir, no estoy seguro si fue en Nuevo León, pero me dijeron, ya lo estamos, tenemos la posibilidad de fabricar ventiladores. Sí. Eso es bueno. Todos tenemos que participar en eso. Y en la sana distancia, desde luego. Muy bien. Noemí, regresamos contigo. Bueno, también me gustaría saber qué opina acerca de las infecciones asintomáticas, pensando sobre todo en estos casos, donde la mayoría han sido detectados y con síntomas, pero ¿qué pasa con aquellos que no lo son? Esa es también muy interesante, te agradezco, porque significa mucho. No lo vemos ahorita, pero una gente que tuvo el virus y que su sistema inmunológico, del cual los aburrí hace rato, relatando que esa grandeza que tiene nuestro organismo y que nos hace inmunes a cualquier salmonela, nos hace lo que el viento a Juárez. ¿Por qué? Porque hemos tenido memoria, ya tenemos memoria, y viene otra vez el E. coli de las hamburguesas, otra vez los logramos vencer, ¿no? Y esto, en el caso de el que lo vence, estamos aprendiendo si genera anticuerpos, o las células que reaccionan en estos, linfocitos, etcétera, tienen ya la memoria. Ese es importantísimo. Y con esa memoria se pueden generar, que lo están haciendo, toman suero de alguien que ha sido asintomático pero que tuvo el virus, toman suero y lo van a inyectar, lo están tratando de hacer como un protocolo bien organizado, porque si no se quedan en anécdotas. Aquí tenemos que ir con una seriedad científica para lograr tener esas posibilidades ante situaciones muy graves. También, desde luego, de ahí se aprende y se generan las proteínas que están ahí con protocolos autorizados éticamente y desde luego con una seriedad a prueba de cualquier observador. En eso el asintomático está luchando sus células y tiene resultados, y le vamos a pedir permiso a sus células y a conocerlas y sus genes, porque esto tiene que ver también con la genética, con las poblaciones. Entonces ya sumamos, fíjense, 2 características para que el mexicano a favor, y una tercera que no es positiva. 2 características favorables. Estamos inmunizados los mexicanos, porque hemos estado en contacto con muchas bacterias, virus. Sin embargo, este es nuevo. Tenemos que aprender, tenemos que hacer las células de memoria. Y la otra es que tenemos en nuestro medio ambiente pues toda esa participación. Lo que tenemos en desventaja es que una buena parte de nuestra población tiene diabetes, tiene obesidad, tiene problemas del riñón, y eso desgasta en el sistema inmune.
llaman a trabajar o ya no se producen bien esos anticuerpos y esas moléculas, pues porque estamos en defecto. Por eso tenemos que atender a ese grupos vulnerables, incluyendo a los adultos mayores que biológicamente van para abajo sus llamadas defensas, sus células, y ahí estamos. Y esto desde luego los jóvenes son comprometidos con ello, cuidarse. Y aquellos que son asintomáticos ni lo saben y van a generar esa inmunidad. Seguimos con Rogelio. Gracias, doctor. Después de la pandemia, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a regresar a nuestra vida normal? ¿Va a haber modificaciones? ¿Cuál es su opinión como médico después del coronavirus? Es buena pregunta. Después del coronavirus vamos a tener que seguir la sociedad atendiendo cómo reconstruir nuestros caminos. Nuestro camino pudo haber estado en el símil bombardeado, medio destruido, algunas acciones, algunas cosas, pero si somos atentos y no abandonamos el cuidado de las enfermedades que acompañan al ser humano, nuestro tiempo de reconstrucción va a ser menor, solidario desde luego, y lograremos nuevamente el camino hacia el bienestar. Tenemos esto como una tregua en lo que estábamos construyendo. Tenemos, por eso la primera pregunta que me hicieron es de que no podemos desatender la salud de la población mexicana en todo su tipo, y estamos invitando desde antes de esto a caminar juntos para cuidar la salud, para prevenir las enfermedades, y no que el mensaje era de que pues ¿qué salud? Pues no sé, pero hasta cuando la pierdo sí me doy cuenta. Así ¿no? es. Eso es. Una llamada de alerta para toda la sociedad para salir de esto fortalecidos. Pues sí, lo dije, la población mexicana está a prueba. Y no solo para la salud, para muchas otras cosas, pero en esto en particular tenemos que salir fortalecidos, y en todas las situaciones emergentes como son lo que ha sufrido, que ha tenido, que como muchos pueblos, como muchos países, que enfrentar con sismos. Nosotros todos los días tenemos sismos. En otros lugares que dicen que es sismo, no tienen ni idea. Y nosotros estamos fortalecidos, no para la desgracia, sino estamos fortalecidos para salir adelante. Una última pregunta, regreso con Magdalena. Doctor, ¿contamos con las pruebas suficientes de PCR considerando el porcentaje susceptible a ser infectado de los 126 millones de mexicanos? No coincido en los 126 millones de mexicanos. No. Lo que pasa es de que sí contamos con las pruebas necesarias para cubrir a aquellos que se dice él está enfermo y lo tenemos que asegurar. Pero desde luego esto tiene su tiempo para poderlo hacer, y no para gastar recursos, no por el costo, sino porque no sirve. Si hoy alguno de los aquí presentes, ni veo a quien se le toma y se le hace la prueba y sale negativa, pues basta celebrarlo, y posiblemente en la siguiente semana sea positivo, y posiblemente ni se dé cuenta. Y de hecho esto es que no tiene la certeza de ayuda. La ayuda, lo decía yo, es el ver qué síntomas tiene, y qué factores de riesgo tiene y qué condiciones. Si es un adulto mayor que empieza con fiebre y que tiene elementos para ello, pues hay que hacerlo, pero no a todos. Yo aquí no veo a nadie que tenga, ni yo, hace rato, ayer, no sé cuándo, me preguntaron, ¿y por qué el presidente no se hace la prueba? ¿Usted la recomendaría? No. Le digo, ni para mí mismo, hasta que no tenga, y toco madera, pues aquí no hay madera, pero bueno, de que sí hay su momento y hay sus decisiones, ¿sí? Para hacerlo. ¿Sí? Muy bien, doctor, pues ya se nos acaba el programa. Un último mensaje para la comunidad universitaria que está en vilo, preocupado, pero también unido como siempre, esta gran UNAM. Pues la gran UNAM y la gran escuela mexicana, que es toda la población, les señalo que tengan confianza. Estamos en el cargo no por tener un puesto, sino por el compromiso para atender y llevar a cabo que la salud de nuestro pueblo sea cada vez mayor, y que se cumpla el derecho de tener la salud como uno de nuestros componentes de vida, que repito, la Constitución lo señala y que ahora lo ha
reformado en la misma Constitución para una institución que va el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que se va a encargar de ajustar algunas piezas buscando que la medicina mexicana sea gratuita y que sea desde luego universal, además apegada a derechos y a la equidad y a todo lo que nos hace falta. Y ese es el compromiso que tenemos. Es cierto que estamos en un momento donde el camino tiene que hacer una pequeña vuelta para atender la situación emergente, pero no abandonar a la salud de los mexicanos. Estamos en eso. Tengan confianza, no tengan para nada pánico. Si tienen miedo, qué bueno, porque como empecé yo, el miedo nos alerta para acción, nos alerta para afinar no nuestras uñas, sino nuestras herramientas para ayudar a que esto salga con el menor de los resultados negativos posibles, y estoy seguro que la solidaridad del mexicano, a quien le agradezco hasta ahora su nobleza, su cultura, su fuerza y desde luego su empeño en que todos juntos lo haremos mejor. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo, un honor tenerlo aquí. Y gracias a ustedes, distinguidos alumnos, por estar aquí con nosotros y a nuestro público. Pues palabras muy importantes para que todos escuchemos, al contrario, muchas auténticas, gracias, sinceras y claras. Y nos da confianza, aunque también miedo en el mejor sentido de la palabra. Así claro. que te esperamos de nuevo. No confianza. Así es. Nos vemos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM. Muchas gracias. Lo mejor es prevenirnos, unos datos dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus.